Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pero muy buenas tardes en este encuentro que les proponemos, que les invitamos desde Ediciones Icus, a través de las redes sociales, a través de las pantallas, en esta nueva dinámica, en estas nuevas formas de encontrarnos que se van dando, que se van imponiendo en este contexto, pero que también de a poco se van volviendo casi una costumbre, el hecho de vernos a través de las tecnologías, de las pantallas. Bueno, hoy tenemos el gusto de conversar sobre novela negra y en particular de presentar el último libro de Demian Confino, el libro Operativo Mataderos, que tengo en mis manos, me gusta mostrarlo en la pantalla, con una muy bella tapa y una muy bella fotografía. Operativo Mataderos es el último libro de Demian Confino, salió hace muy poquito, ya está recorriendo las librerías, hemos tenido la oportunidad de hacer también alguna conversación con él, pero hoy tenemos un encuentro especial porque tenemos la posibilidad de encontrarnos con Demian y con su prologuista, Carlos Luis Bosch, que también va a estar conversando con nosotros en esta tarde. Y bueno, Operativo Mataderos, esta novela negra, tiene una particularidad que, por un lado, puede leerse como el segundo libro de una saga iniciada por Confino, con el libro La Mala, un libro del año 2017, otra novela negra, en el que, bueno, se da la continuidad de su protagonista, la doctora Florencia Amarilla, un personaje entrañable y fascinante también, pero también con la particularidad de poder leerse como un libro de manera independiente, con una historia que se desprende, pero que van por diferentes caminos también, a diferencia de La Mala. Una saga, pero también que puede leerse de manera absolutamente independiente. Y en su contratapa ya nos anticipa, nos dice: barras de Chicago, represores reciclados en democracia, gatilleros de poca monta, lumpenaje de bajos fondos, rodean la trama intentando que todo quede como está. Ya así nos anticipa las tensiones que se van a producir en esta novela, que bueno, anda por los barrios de la ciudad y por los pasillos del Ministerio de Defensa, con su protagonista, una heroína que, bueno, ya entraremos más en detalle en esta conversación. Bueno, Demian Confino ha publicado varios libros en Icus. Este es su tercer libro en nuestra querida casa editora. Su primer libro fue Patria Villera, un libro muy importante para nosotros, un libro que nos introduce en la historia de las villas de la ciudad y particularmente la historia de la Villa 31 y conversaciones con Teófilo Tapia, un referente de allí de la Villa 31. Pero Demian tiene ya una pluma de novelista, ya se había metido con una novela hace algunos años, pero volvió a la carga en 2017 con La Mala, y ahora en el 2020 con Operativo Mataderos. Él es de Quilmes, nació en el año 82, es abogado, escribe y es un activo militante popular, que bueno, todo esto, esta conjugación de acciones de su vida, lógicamente se traducen en esta ficción, en esta novela negra, en este policial que nos preparó para este año de pandemia, sin saberlo quizás, ¿no? Que iba a venir lo que se iba a venir. Y hoy nos acompaña, como les decía, Carlos Bosch, que fue quien escribió un prólogo exquisito, realmente con mucha sensibilidad, con mucha claridad, para, con la palabra justa, introducirnos en lo que va a ser esta novela que se lee
de una manera muy rápida, quiero decirlo, porque uno se engancha muy fácilmente, no solamente con sus protagonistas, con sus personajes, sino también con el estilo de lectura, cómo está escrito, con su lenguaje. Realmente nos hace fluir. Y bueno, y Carlos tiene un prólogo muy justo, vale decir de que él es el primer doctor de la Universidad Nacional de las Artes, algo que fue ni más ni menos noticia para nuestra universidad pública, doctor en artes, y cuya tesis, de hecho, es especialmente dedicada al cine villero. Así que entre el cine villero y este policial villero hay mucho para confluir, y eso se nota en ese pasaje del prólogo al inicio de esta novela. Así que tengo el agrado de saludarles, de darles la bienvenida y decirles muchas gracias por el tiempo a cada uno. Buenas tardes, Demian y Carlos. ¿Cómo están? Hola, buenas tardes. ¿Cómo andas? ¿Bien? Federico. ¿Cómo va, Demian? ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo va? ¿Cómo va eso? Gracias, Carlos, por estar. Un gustazo este encuentro que habíamos planificado y que finalmente se puede lograr. Así que gracias por las palabras, Fede. Y obviamente, Sí, gracias por las palabras. Y obviamente a Carlos, porque efectivamente coincido cada vez que tengo la oportunidad de charlar, de presentar el libro, de charlar con la prensa y demás, elogio al libro, digo, ojalá esté a la altura, al libro, al prólogo, que ojalá mi libro esté a la altura de ese prólogo. Así que también está agradecido por esas palabras, Carlos. Bueno, el libro es muy reciente, salió hace muy poquito, pero ya tiene sus primeras lecturas, aquellos que ya lo leímos y lo volvimos a leer. Siempre cada lectura sabemos que podemos sacar algo nuevo, podemos descubrir nuevas cosas. ¿Ustedes cómo sienten que se genera en esta novela? ¿Qué nos propone en este contexto? ¿Cómo leer Operativo Mataderos? Bueno, vos lo decís. Efectivamente, lo dijiste al principio, aparece en un momento extraño y de hecho también de un desafío para la editorial, para todos nosotros, de hacer una publicación de un libro de literatura en plena pandemia, ¿no? Salió, creo que principio de julio, fin de junio, principio de julio, estábamos realmente muy guardados en ese momento, muy parada la distribución de los ejemplares, con lo cual al principio era muy puerta a puerta, o editorial puerta, vamos a decir, o se contactaban conmigo, y se fue circulando. Realmente ya tengo varias devoluciones de diferentes lectores que lo fueron viendo, fueron leyendo en este contexto, que es un contexto en el cual mucha gente está en la casa, y efectivamente, paradójicamente, la lectura tiene más, en algunos casos, digamos, tiene mayor fluidez, ¿no? Porque hay gente que ha podido hacerse de un rato que no tiene habitualmente durante el año para leer más. A mí me pasó eso al principio de la pandemia. Al principio, cuando arrancó, todavía no estaban estructuradas las cuestiones de teletrabajo y demás, y entonces el trabajo, digamos, la jornada laboral clásica se vio reducida y tenías un poco más de tiempo como para leer un poco. Y bueno, yo creo que eso resultó interesante porque efectivamente mucha gente que lo fue comprando, lo fue consiguiendo de esta manera, tuvo tiempo para leerlo que por ahí lo hubiera dejado para leer por ahí en vacaciones, ¿no? De todos modos, después lo vamos a charlar, pero es un libro que para mí se lee sencillo, es un libro que tiene dinámica y que tiene capítulos cortos. Yo siempre, en general, trato de escribir así, no sé si porque como lector me gusta también que sea así, ¿no? Que no sean plomazos, capítulos largos, que no las puedas cortar, sobre todo como lector urbano, ¿no? Como lector que muchas veces leemos entre parada y parada de subte, o entre que subimos al colectivo y bajamos. Entonces, si vos te quedás con en el medio te quedás tenés que bajarte del medio de un párrafo enorme y no pudiste ni siquiera ir
al siguiente párrafo, ni te digo el cambiar de capítulo. Te queda un sinsabor, ¿no? Entonces, evidentemente yo creo que hay algo de eso. Y bueno, me parece que en esta pandemia se puede disfrutar. Vos pensás que hay algo del negro también muy, muy interesante para hablar del policial negro, digo, ¿no? Del género negro para laburar con lo que tiene que ver con la pandemia. Se ha escrito y se va a escribir seguramente mucho sobre pandemia, porque en definitiva en la pandemia salen las cosas buenas del género humano, pero también salen las miserias, ¿no? Y qué mejor para contar una época, un momento determinado de la sociedad o de determinada sociedad, que el género negro, ¿no? Que cuenta esa sociedad desde sus márgenes, desde sus crímenes más horrendos, desde las cosas que se quieren tapar, desde las situaciones que por lo general son noticias desde una cuestión superficial, solamente por lo que vende, por lo escabroso, por lo amarillo, si querés. Y entonces el género negro viene a darle vida a esos personajes que muchas veces están solamente tocados de costadito, y creo que la pandemia nos va a dar muchos argumentos a los escritores como para sumar a esa literatura. Así que leer novela negra en pandemia, creo que tiene ese condimento. A mí me pasó que también como lector estuve leyendo bastante novela negra en pandemia, en un momento muy terrorífico del mundo, ¿no? Con mucha angustia. El negro viene como a sumar desde la literatura a ese lugar. Mira, yo lo que vi en la pandemia es que se pudieron ver muchas cosas que en el libro están expuestas. Vos fijate que en las villas se murió el 1% de los infectados. En cambio, en zona norte se murió el 2% de los infectados. O sea, se murieron menos los pobres que los ricos en Buenos Aires. Y eso tiene que ver con algo que yo en un momento cuando empezó la pandemia en abril, cuando todo el mundo decía, bueno, cuando llegue a las villas ahí se va a venir la hecatombe y ahí van a subir los muertos, se van a disparar los muertos, etcétera. Y yo decía, ojo que en las villas hay lazos sociales que en otras partes no hay, y segundo, están acostumbrados a sobrevivir, a buscarle la vuelta para sobrevivir. Hay una inteligencia, si se quiere, práctica y heredada de muchos años de saber sobrevivir, de saber jugarla, y yo no sé si va a ser tan fuerte como todo el mundo creía. Y efectivamente, hubo más fallecimientos en la zona norte que en las villas, el doble exactamente. El tipo que quería salir a jugar al gol, quería hacer running, acordémonos, la primera apertura que hubo fue hacer running. O sea, no fue por trabajo o por alguna actividad que había que dar, no, fue lo que querían hacer running. Eso fue la primera apertura, porque estaba insoportable. O sea, ahí se vio claramente como hay toda una red dentro de la villa que la gente no la está teniendo en cuenta, o que a veces incluso la estigmatiza, ¿no? Cuando dice, bueno, los comedores son, o los punteros, o no sé qué, son personas que mantienen a los pobres en la pobreza, no sé qué. Y eso lo salvó. O sea, la red social que se armó, esa que está tapada, surgió ahora en la pandemia y salvó un montón de gente que sí, realmente, si no hubiera estado toda esa red social, no sé qué hubiera pasado. Yo creo que el libro muestra las dos cosas, muestra los prejuicios de la sociedad hacia las villas y las villas responden de una manera mucho más inteligente de lo que la gente cree. Yo no sé si en este momento hay algún movimiento en la villa sobre este tema, pero deberían estar orgullosos las personas que viven en la villa por cómo trataron la pandemia. Pues la verdad son los que tienen menos acceso a la salud, a las cloacas, están hacinados, etcétera, y la verdad que la pilotearon muy bien. Eso no es solamente, eso, si bien hubo un estado presente, que se empezó a hacer presente con la pandemia, el propio presidente lo dijo, ¿no? Había como una cantidad de millones de personas que la teníamos fuera del radar, ¿no? Decía, no, había unos cuantos que sí que estaban, pero otros que entraron ahora en el radar. Pero a pesar de eso, había toda una red que fue interesantísimo. Y yo creo que en ese sentido, este libro te muestra un poco todo ese mundo que es mucho más
que cuando sacás los prejuicios es mucho más interesante y tiene mucho más para decir que lo que todo el mundo cree de entrada. Ahí hubo también un regreso de lo reprimido, si se quiere, con la pandemia, ¿no? Toda esa red social que nadie la estaba teniendo en cuenta, saltó. Así que sí, yo creo que es interesantísimo leer este libro en la pandemia para entender la necesidad de hablar y que se los tenga en cuenta, ¿no? La necesidad de la palabra, que es algo que yo lo vi también cuando investigué el tema del cine villero, ¿no? Al villero se lo descalifica por ser villero nada más, ¿no? ¿Quién te dijo algo? Un villero, y bueno, chequealo porque andás a ver, viste, te lo dijo un villero, y sin embargo es una persona como cualquier otra, como si te lo dijera yo. Ellos necesitan que les crean la palabra, que les crean lo que... Creo que y que una villera sea abogada, ¿no? Como el caso de la novela, y diga, bueno, voy a defender porque si no, nadie nos daría bola, tengo que ser abogada, tengo que salir a defender. Muestra esto de la palabra, muestra la sociedad en la villa, muestra todo lo que no se ve y muestra también las discriminaciones que hay y los prejuicios. Así que... Algo que también siempre yo le pregunto, le digo a Demian, es, bueno, el hecho también de escribir desde una mujer, donde también se problematiza y se politiza en este contexto y en estos tiempos también. Así que me imagino ahí también que hay varias rupturas para pensar desde dónde nos está hablando esta novela negra en particular y qué diferencias aparecen en relación a otros policiales o a encarar el género desde otros lugares. Sí, sí, para mí es muy argentino eso que sea una mujer. Yo te iba a decir lo mismo. Avanzá, Carlos, yo después lo no, digo, era nada más que eso. Para mí es muy argentino, ¿no? El tema de Evita a las madres, ahora el feminismo. Es como muy argentino que la mujer se ponga al frente de luchas y de ampliación de... Y muy del movimiento villero, de la comunidad también villera, ¿no? Las madres haciéndose cargo de los comedores, las madres solteras haciéndose cargo de todos los hijos. A mí me pasó cuando tuve que componer La Mala, digamos, mi primera escena en La Mala, en la cabeza era la muerte o el crimen de un pibe chorro. Eso es lo que yo quería contar desde adentro. Quería contarlo, digamos, contextualizando la vida de ese pibe. Cómo ese pibe era valorado en su entorno, cómo era valorado, cómo era querido, y que al mismo tiempo le hacía un daño a la sociedad, porque en definitiva tampoco no había podido, digamos, por diferentes circunstancias, no había podido zafar de la mala, y bueno, y había terminado como terminó. Pero sin embargo, a mí me pasaba que tenía que contarlo desde la intimidad de la gente que lo apreciaba, que lo valoraba. Entonces, para poner en contexto esa historia, no para justificarla, sino como para que el lector pudiera por lo menos ponerse en los zapatos de la otra o del otro. Y ahí es donde aparece Flor Amarilla, que era, digamos, un personaje que efectivamente venía a llenar esa necesidad literaria, de la cercanía, del cariño, de la pasión, y de la búsqueda de verdad, de ir a fondo, de jugársela. Entonces ahí la mujer argentina es un ejemplo en eso, entonces me parecía que era, digamos, me calzaba como anillo al dedo. Lo único que no me calzaba como anillo al dedo era escribir en primera persona, como en ese caso era una mujer villera y adolescente. Ahora en Operativo Matadero ya Flor tiene algunos años más, pero lo mismo, digamos, sigue teniendo esa identidad y esa voz. Entonces ese fue el primer gran desafío, que era captar esa voz, ¿no? Tratar de escribir, porque además escribe en primera persona, y escribir como si fuera ella, ¿no? Sintiendo, reflejando lo que le pasa a Flor Amarilla. Entonces, de alguna manera, en algún sentido, es como que me transporto y me pongo en sus zapatos, y bueno, ahí es donde aparece Flor Amarilla, que aparece contando esto y empieza a volar en las páginas, empieza a tomar una envergadura que de repente
descubro una heroína de barro, ¿no? Una heroína con contradicciones, una heroína que en la mala recibe zapatos robados de Leo y le encanta. Y se plantea esa contradicción, pero digamos, eran los zapatos de su sueño y se los regalaba el amor de su vida, punto. Los aceptó y los disfrutó. Y vos decís, pero ¿cómo es nuestra heroína alguien que tiene ese tipo de actitudes? ¿Y quién de nosotros no tiene ese tipo de actitud en algún momento de nuestra vida? Por más de que nos consideremos buenas personas o lo mejor posible, digamos. Entonces era este tipo de heroína que de repente se enfrenta a lumpenajes por doquier, a la corrupción policial, y pasa al frente, y de repente yo siento que tengo más tela para cortar con Flor Amarilla. Entonces ahí es donde empiezo a vislumbrar, a partir de que se termina la mala, qué más nos puede dar Flor Amarilla. Y la verdad es que nos puede dar mucho más. Nos está dando Operativo Mataderos y nos puede dar más todavía. Porque efectivamente esta estudiante universitaria que apareció en la mala, que también, ¿no? Lo decía Carlos antes, la abogada Villera, ¿no? Contra los prejuicios también, porque te lo aseguro que más de una persona se pregunta si es real que haya una abogada que vive en la villa, o un estudiante de Derecho que vive en la villa. Obviamente para quienes conocemos las villas, claro que es real, pero quien no la conoce tiene ese choque contra su prejuicio. Bueno, entonces, efectivamente, Flor estudia, y después de la mala, pasan algunos años, se recibe y empieza a ejercer la abogacía con su identidad villera, pero también con una mochila muy pesada, porque efectivamente Flor carga mucho dolor a cuenta, y también por las propias características de la villa, es lo que hace que permanentemente ella esté en contradicción, porque quiere que su hijo no sufra lo que ella sufrió, y al mismo tiempo no quiere olvidarse de quién es. Entonces es una tensión, en algún punto hasta psicológica, en esta novela, en Operativo, y además que viene, digamos, que la primera escena de Operativo Mataderos, que es la escena de una madre destrozada que va a pedirle que le dé una mano a mano profesional, ¿no? Que se haga cargo de la investigación del crimen de su hijo, y a ella le cae todo el peso de su memoria, y se acuerda del crimen de Leo, ¿no? De su pareja en la mala. Entonces así arranca estos vaivenes que va a tener emocionales, que va a tener durante toda la novela, que va a influir también en su relacionamiento con los hombres, en la posibilidad de volver a enamorarse, en las posibilidades de volver a enamorarse, porque van a aparecer más de una opción, y entonces el lector va a tener que jugar un poco a ver qué piensa, con quién se queda, con quién le gustaría que se quede, mientras además está tratando de definir quién mató a Dieguito Gómez, que es un pibe que vive en Ciudad Culta, vivía en Ciudad Culta, y que paraba en la barra de Chicago, que era trabajador de limpieza de un ministerio, y que no tiene mucho más que eso. Empieza a hacer valer su identidad villera, Flor, y empieza a amarrarse, empieza a ir a Culta, empieza a tratar de familiarizarse con su entorno, como para poder tirar algún hilo y que se arme algún rompecabezas, y bueno, empiezan a haber algunas pistas falsas, después empieza a armarse un poquito más, siempre aparece el peligro, ¿no? Sobre todo cuando estamos ante personajes pesados, y bueno, sobre el final aparece una especie de reencuentro, ¿no? El final tiene reminiscencias a la mala, porque aparece otro de los personajes importantes de la mala sobre el final. Así que un poco esa fue la génesis de Flor Amarilla, y cómo entra a jugar en este libro, que como vos decías al principio, Fede,
efectivamente es una historia completamente autónoma, digamos, en cuanto al crimen de la mala, entonces vos lo podés leer, digamos, y tratar de ver, sobre todo, digamos, jugar un poco con esto de la intriga y tratar de ir pensando quién fue, y tratando de pensar también la parte afectiva. Y si además leíste la mala, tenés todavía la posibilidad de conocer más a la protagonista. Pero si no lo leíste, en definitiva tampoco es óbice para que tengas una lectura y puedas disfrutar solamente de Operativo Matadero. A raíz de este libro, amigos míos de Matadero me mandaron saludos, porque parece que lo conocen a él. O sea, yo no sabía que mis amigos lo conocían a él. Y me dice, sí, Damián, un artista plástico, Fernández, Kiri Fernández, por ejemplo, que yo siempre le dije Curly, pero lo conozco hace como 30 años. Yo creo que hay veces que con todo lo que tiene que ver con la villa, la gente enseguida lo relaciona con un documental o con un informe periodístico, en el caso de algo escrito. Pero yo creo que en este caso hay condimentos de novela, claramente, que quedan claro que son. Puede ser que por momentos uno diga, bueno, acá hay datos de realidad que son concretos, pero y hay una relación con la villa de alguien que conoce el tema, pero creo que hay que rescatar la novela, ¿no? Si bien creo que sí es una confusión común en el público, pero si uno analiza la novela como novela, se da cuenta que es una buena novela y que está bien armada como novela. Igual que las películas de cine villero, cuando son ficción, están bien armadas como ficción. Eso es más una cuestión en recepción que en producción, ¿no? La gente cree que porque hablas de una villa, todo tiene que ser documental o tiene que confundirse con lo real, todo tiene que ser hiperrealista. Me parece que esta novela tiene muy buena estructura como novela. Y más allá de eso, bueno, sí tiene, por supuesto, algunos datos de veracidad que son claros, que sí se relacionan con la realidad. Pero es una novela bien hecha, bien armada. Carlos, a propósito, vos en tu prólogo que directamente titula El retorno de lo reprimido, ahí hay un resurgir, ¿no? De una expresión que nos dice aquellos que no hablan por sí mismos en el cine, en la literatura, y acá aparecen con voz propia, por decirlo de alguna manera. Pero quería preguntártelo también en relación a tu tema de investigación sobre cine villero, cómo irrumpe, cuándo irrumpe el cine villero, hablando de ficcionalizar y novelar, y poner en discursos culturales estos temas. Mirá, la primera película de cine villero se llama El Nexo, y el cineasta, el que se llamaba Julio Arrieta, de la Villa 21, justamente decía, nuestro derecho a hacer ficción. Tenemos derecho, la película se trata sobre unos extraterrestres que llegan a la villa, ¿no? Y siempre las películas extraterrestres llegan a Nueva York, a Moscú, ¿viste? A lugares así, no, acá llegaban a la Villa 21. Entonces, ¿y por qué no? O sea, ¿quién dijo que es más realista que un lagarto llegue a Nueva York y empiece a disparar? Eso es más realista a que un extraterrestre llegue a la Villa 21. O sea, ¿dónde está el realismo? ¿Quién dice que es más realista una cosa que la otra? O sea, también tenemos derecho a ficcionar nosotros. Y en nuestra ficción se pueden ver nuestras utopías, nuestras necesidades, las cosas nuestros valores, etcétera. Que en el caso de él fue muy claro, ¿no? El villero sabe defenderse frente a ese ataque extraterrestre, etcétera. Entonces, la voz del villero puede estar por realismo o puede estar por ficción también, ¿eh? O sea, hay en una ficción donde vos dejás que el villero sueñe, ¿no? Como en este caso, es una abogada que va a bancar a los villeros y es parte de su vocación, ¿no? Ser abogada y ser abogada villera, ¿no? Como ese tipo de sueños están en la villa. El villero por lo general no se olvida de dónde viene. Entonces me parece que ahí está la voz del villero, además de que
vuelvo a repetir, hay datos concretos de que se nota que Damián conoce el tema y ahí ya puede haber datos empíricos, digamos, sobre la villa o sobre la relación de la villa con la justicia, con la policía. Pero creo que la voz del villero aparece también ahí, ¿no? Que lo deja soñar. No solamente el pobre, el desnutrido, el que pide, no está solamente en el lugar de la falta, está en el lugar del que habla, el lugar del que puede tener una opinión, del que puede tener un sueño, del que puede tener aspiraciones, ¿no? Yo creo que en ese sentido está en el cine villero y en esta novela está la voz del villero. Está la voz del villero presente. Que no cualquiera lo hace. El que no conoce la villa lo pone automáticamente en el lugar de la falta. El hecho de sacarlo de ahí me parece que es uno de los lugares donde más se nota que en esta novela está la voz del villero. Lo sacó de ese lugar. Lo ponen, el villero puede soñar, puede tener deseos, puede enamorarse, puede ver un cuerpo que no es solamente explotado, sino que es un cuerpo de deseo, ¿no? Lo ves en el cuerpo, lo ves en el amor, es un sujeto, no es un sujeto cultural, es un sujeto, no es solamente un explotado, un deseo social. Está claramente la voz del villero. Sí, totalmente. Demian, a propósito, vos tenés una novela ya de no sé cuántos años, la primera, antes de La Mala y todo, que justamente apunta al amor, ¿no? Y cómo también hay sueños, deseos, amores y cosas que nos pasan a las personas, digamos, y darle esa humanidad, ese sentir, esa cuestión de lo afectivo. Sí, sí, porque vos sabés que a mí me pasaba que yo empecé a militar en Retiro, en la villa de Retiro, y empecé a ver que la villa que yo visitaba varias veces por semana era muy diferente a la que pintaban el discurso mediático, que además siempre señalaba a la villa como una de las culpables de los males de la sociedad urbana, ¿no? Delito. Yo después, cuando hice Patria Villera, me di con algunas cuestiones que son. En un momento había un ministro creo que era un director de la Comisión Municipal de la Vivienda que decía que la villa era la culpable del sífilis en la capital. Digamos, literal, declaraciones públicas. Digamos, pero es como un resumen de lo que siempre fue, no es lo que siempre fue la villa, de lo que la villa fue a partir de que la transformaron en ese cuco. Sobre todo coincide con el derrocamiento del peronismo, ¿no? Eso lo analizo un poco en Patria Villera, que es a partir del derrocamiento de Perón empiezan a poner a la villa como una cuestión problemática, cuando no lo era, porque era un lugar transitorio, donde la gente siempre tenía oportunidades de vivienda digna, entonces pasaba por las villas solamente de manera transitoria y en general siempre tenía, o después porque tenía trabajo iba y alquilaba o, en la ciudad, o tenía acceso a planes de vivienda y demás. Sin embargo, cuando derrocan a Perón, empiezan a mostrar cómo el peronismo que vino, que tenía la bandera de los pobres, miren lo que hicieron con los pobres, miren cómo viven la gente que era representada por Perón. Entonces es una especie de la pesada herencia, ¿no? Que después lo vimos en otras facetas, quizás con el ascenso del macrismo, digamos, ¿no? Y bueno, nada, me parece que tenía que graficar de manera diferente a lo que se decía, obviamente con la humildad de un libro, una tirada de 1000 ejemplares y demás, por lo menos dar esa pelea cultural, desde todas las cosas piolas y las cosas reales que pasaban en la villa, pero desde la mirada contraria, digamos. Yo siempre lo cuento en las presentaciones y en algunas entrevistas, Carlos, capaz que vos lo vas a poder dar tu opinión. El libro sale en el mismo momento que El elefante blanco, de Trapero. Y cuando yo presento el libro, es una historia de amor, se llama Villa 31, de Punto de Encuentro, la editorial Punto de Encuentro. Es una historia de amor entre dos adultos, 12 adultos, cincuentones te diría, que se enamoran en la Villa 31,
Y además está la historia de amor entre ellos y además la lucha por la urbanización de su barrio desde una concepción de una organización barrial, ¿no? Cómo se organiza el propio barrio para pelear por lo suyo. Y entonces están esos dos ejes, si se quiere, ¿no? Bueno, es una literatura más política, si quiere, ¿no? Más claramente política, porque está expresamente la mirada del autor hacia el beneplácito sobre la organización popular, digamos, ¿no? Pero ficcionado y juego con eso, con el juego de roles en la propia organización villera, básicamente qué pasa con esa historia de amor. Claro, en el medio yo cuento toda esa villa, ¿no? La villa que compite por los olores de las comidas de América Latina, que de una casa a la otra hay una música diferente de cada región latinoamericana, con altoparlante, con los pibes ocupando las calles, los pibes chicos, los adolescentes, las actividades deportivas, las actividades laborales. Si vos te pones en las zonas núcleo de la villa en un horario laboral, cuando termina la jornada laboral, 6 o 7 de la mañana o 6 o 7 de la tarde, si no te corres, te lleva puesto la cantidad de gente que entra y sale de la villa a laburar. Bueno, todo eso no está visibilizado en ningún lado. O sea, en ningún lado digo mediáticamente y hegemónicamente, ¿no? Obviamente sí en algunas estructuras más chicas. Y bueno, pasaba que en el Elefante Blanco tampoco estaba todo eso, y cuando lo presenté, en la presentación que hice en Cetera, vino como público el Ricardo, el sobreviviente del atentado a Mujica, Ricardo Capelli. Él sobrevivió al atentado a Mujica y él se comió, no me acuerdo si 6 balazos, es decir, la pasó mal, después estuvo amenazado por la AAA y demás. Y Ricardo se levanta en un momento, después de que empezamos a hablar y le dimos el micrófono para que circule, y se puso a hablar en contra del Elefante Blanco, y dice: el Elefante Blanco, me alegro de la aparición de este libro, dice, no lo leí todavía, qué sé yo, pero realmente acabo de ver la semana pasada el Elefante Blanco y no hay una cancha de fútbol, dice. Más representativo de una villa que una cancha de fútbol, un potrero. ¿Cómo puede ser? Así que bienvenido el libro, qué sé yo. Bueno, después tuvimos mucha relación, lo entrevisté también para Patria Villera, es una voz muy importante en la investigación que publicamos con SICUS, pero me pasó eso, ¿viste? De que, digamos, inclusive la mirada cultural con pretensión progresista, como podría considerarse Trapero y La cara de Darín, cae en lugares comunes y en lugares que refuerzan el estigma y que refuerzan el prejuicio. Entonces, a mí me pasó con ese primer libro la necesidad de reforzar el otro lado, ¿no? Claro, ahí me había quedado un poco afuera toda la cuestión de la violencia en la villa, ¿no? Porque yo quería hacer eje en otro lado. Que es donde yo empiezo a hacerme cargo de esa cuestión en La Mala y en Operativo Matadero, ¿no? De hablar de la violencia en la villa, pero con los ojos de los villeros, digamos, ¿no? Como con qué le pasa a la gente que vive en los barrios con esa ausencia del Estado que determina el accionar de microbandas, que son en definitiva las que asolan y generan mucha dificultad en los propios habitantes villeros, que es lo que te decía, que a las 6, 7 de la mañana están haciendo cola para salir a la villa para ir a laburar. Así que ahí yo me había quedado este tema de la violencia afuera, y bueno, evidentemente en algún momento tuve la necesidad también de escribir sobre eso en formato literario. Sí, a mí me parece puntualmente que el tema del arte es un gran tema por el tema de la villa, porque en realidad si uno mira la historia del arte, siempre los artistas vinieron de espacios de bajos recursos. Y desde los últimos 40, 50 años se piensa que no hay nada que pueda venir de ahí que sea bueno. Pero no, o sea, siempre hubo por ahí discriminación al arte popular, etcétera, por el arte élite. Pero de ahí a decir, no, de ahí no puede venir nada, no puede surgir un artista, nada, y es más, hay que ir y llevarle la cultura a la villa, ¿no? Como hacen
algunas políticas culturales que decían vamos a llevarle la cultura a la villa. Surgen muchas cosas de la villa y de los lugares más carenciados. Toda la historia de la humanidad surgieron, sobre todo arte. Entonces, hay una falta de humanización, ¿no? Esto que contaba recién en algunas películas, que incluso algunas con buena fe, por ahí hechas de un progresismo, de algún lugar donde vos decís, bueno, le están pegando a una iglesia que se cierra, ¿no? Porque Elefante Blanco habla un poco de la historia de un cura, ¿no? Y se le dan bola a uno, hasta qué punto le dan bola o no a los curavilleros dentro de la iglesia. De hecho, lo estamos viendo con el Papa Francisco, ¿no? La oposición que tiene hacia dentro de la iglesia para dar algunas políticas un poco más, más humanas, ¿no? El último concilio que sacó. Pero de todas formas, incluso con la buena intención, siguen pifiándola, con muchos prejuicios, que están muy instalados. Paradójicamente, yo no creo que hace tanto, en ese sentido. Yo no sé si hay algo, sobre todo en el arte de los años 40, 50, hace 40, 50 años, de los años 80, digamos, 80, 70, se empezó a pensar esto de que no hay nada bueno que pueda venir de ahí. Y no sé por qué. La historia del arte dice que sí. Sin embargo, bueno, hay una especie de, no sé, con lo de, bueno, se decidió que ese discurso no circule, ¿no? Hay, como un poco decía Foucault, la circulación social del discurso. Hay discursos que van a circular y discursos que está prohibido que circulen, ¿no? Como que no, por distintos mecanismos se los desvía. Y este es uno, ¿no? Bueno, ahora resulta que no pueden hacer arte los villeros. Es como, es llamativo, es una de las cosas que hay que desmontar del poder, y las novelas que muestran, o las películas, o todo el arte villero que muestra que efectivamente sí pueden hacerlo, son un ejemplo tangible, ¿no? De que, bueno, sí, se puede, está acá y te lo puedo mostrar. Y además, Carlos, el tema de poner, digamos, que sean protagonistas del arte, ¿no? Porque muchas veces, exacto, que sean, digamos, que los héroes, heroínas, puedan ser también villeros, que exista esa voz. Y eso me parece que en la literatura no había tanto, digamos. En general hay buena literatura que podríamos decir villera, es una categoría que estamos inventando, ¿no? Sí, no es que es una... mucho de lo que escribió Alarcón o Gabriela Cabezón, digamos, hay algo de literatura villera, obviamente Oyola, y sin embargo por ahí quizás no había en ese reducto, digamos, también creo que con buena fe, digamos, con buena literatura, al mismo tiempo seguía habiendo falta de protagonistas villeros, digamos, de los protagonistas principales. Me parece que eso, y en el cine lo decíamos recién, fíjate lo que era El Elefante Blanco, como vos bien decís, y coincido de que la mirada probablemente haya sido también con una buena intención de fondo. Quienes redimen a la villa es un cura villero y un asistente social, ¿no? Que los dos son dos personas afuera de la villa. No podía haber protagonistas villeros que fueran los que se organizaban para pelear por lo suyo, que los hay a patadas. Es decir, ejemplos de eso, si hay ejemplos de algo, es ejemplos de villeros que se organizan y que ponen la cara por su barrio. Bueno, lo decíamos recién, mujeres, un montón de mujeres. Exacto. Entonces ahí... Vos sabés que una vez, cuando yo estaba haciendo la tesis, una de las cosas que pregunté es si Leonardo Fabio es cinevillero. Porque él viene de un barrio bajo, y las primeras películas que hizo hablaban de pibes que estaban en un orfanato, ¿no? Pibes que habían sido abandonados, etcétera. Ahí tenía algo. Pero claro, en esa época no se lo consideraba. El cine, la idea de cine villero es del 2000 para acá, digamos. Es algo muy... en esa época, bueno, el cineasta, si era bueno o no, si era bueno no era villero, era cine común. Y si venía de la villa, bueno, entonces era amateur, cortometraje, que se circulaba
los centros culturales y nada más, pero si se estrenaba en las grandes salas, era cine, o sea, no era cine villero. Pero bueno, eso es un gris que lo dejo ahí para que la gente decida si es cine villero o no, como un antecedente. Digamos. Muy buena pregunta, Carlos, porque también desfilan la cornisa de lo que se iba a venir social y políticamente y culturalmente. Por algo lo atribuimos a ese fenómeno post-2001 también, ¿no? La cultura villera, ¿por qué lo referenciamos ahí? Sin embargo, hay todo un antecedente, y a propósito, citando, pensaba en Crónicas de un niño solo, ¿no? Especialmente, de los años 60, que vos decís. Pero podríamos pensar en el documental de Memorias del Saqueo, hablando del querido y recordado Pino Solanas, cómo nos historiza que todo eso que pasó en ese momento no fue una explosión de ese momento, sino que hay un contexto histórico, ¿no? Hay una historia que se va tejiendo y que sin duda eso que está poniendo en foco Fabio, bueno, es una pregunta ambigua, es una pregunta que quizás no se responde sino a través de la pregunta en sí mismo, pero y a propósito también de que citabas a Foucault, bueno, el poder y las palabras y los discursos que circulan y que se vuelven hegemónicos, bueno, es parte de la arena política, de la arena cultural, ¿no? La lucha de esos discursos que no son meramente palabras, sino que, bueno, encarnan emociones, personas, historias, vidas, en definitiva. Y también, y ya para ir concluyendo este encuentro... Perdón, sí. una cosita. Foucault tiene un concepto que es el de red de información. Las novelas como esta rompen la red de información. Hay toda una red por los medios, por costumbres, por cuestiones populares que circulan, que genera una cierta de prejuicio sobre la villa y hace que la gente trate de la villa de una cierta forma. Este tipo de novelas, o el arte que surge en la villa, rompen la red de información. Ese punto esta novela es contrainformación. O sea, estamos hablando de contrainformación al discurso dominante, ¿no? Ese concepto de Foucault es interesante porque de verdad hay una red de información que viene de muchos lados. Uno no le puede echar la culpa a una persona sola, a Clarín, digamos. Clarín está, pero no es solo Clarín, es un montón de cosas históricas, procesos históricos. Y este tipo de novelas y todo lo que hace rompe esa red de información, ataca eso, es contrainformación para nuestra sociedad. Es muy interesante el aporte que haces, Carlos, realmente. Y bueno, y particularmente como justo en esta semana se pone en los medios de comunicación, en esa cuestión hegemónica que también decía, que lanzaba Demian. Bueno, la serie que está circulando masivamente ahora en torno al asesinato que se da en el country El Carmel, en el caso García Belsunce, y ahí aparece quizás un nuevo tono de discurso negro, de discurso policial, que quizás está enlazado con la política, no con la ficción, sino con cuestiones de la vida real, pero no dejan de poner el foco en vidas que están, bueno, circulando en una determinada esfera, en una determinada clase social, ¿no? También pasa con el discurso de Nisman, que fue un documental, una serie documental, pero que más allá de las varias cuestiones aparecen como distintas, pero particularmente resalto este aspecto de que el sector de la sociedad en el que se vuelve a poner el foco es en los sectores de clases altas, ¿no? De altos recursos. Es ahí donde suceden verdaderas historias intrigantes, historias dignas de ser documentadas, ¿no? Y en definitiva, ya sea en ficción, ya sea en la realidad, ahí aparece también un dispositivo de clase muy, muy interesante para poner en relación. No quisiera hacer muy extenso este momento, ya me gustaría también que pudiéramos darle cierre a este encuentro. Les agradezco muchísimo, también les agradezco a quienes, bueno, se sumaron a esta transmisión.
de invitación, de lectura a la novela Operativo Mataderos y a meternos en estos temas de la vida cultural, literaria. Bueno, Carlos, Demian, si quieren ir dando cierre a este encuentro, les dejo para decir, bueno, las últimas impresiones, cuestiones que por ahí quedaron en el tintero que les gustaría marcar en este momento. No, para mí fue un honor haber hecho la introducción, digamos, del libro. Me encantó también hacer esta charla con ustedes y bueno, espero que a mucha gente le guste y espero que saque muchos más libros, como dice él, que es un tema que da para mucho y que siga generando contrainformación. Bueno, gracias Carlos, gracias Fede. Siempre es un gustazo charlar con ustedes. Y bueno, hecha la invitación, me parece. Obviamente, quienes nos están viendo en este momento evaluarán a ver si les quedó picando algo. Y obviamente si les interesan estos temas, si les interesa el género en particular, el negro, las historias de amor, me parece que es una, por lo menos una invitación interesante. Después, obviamente estamos abiertos a las críticas, que siempre son bienvenidas y que siempre se aprenden de ellas también, pero bueno, nada, a disposición y gracias por el encuentro una vez más. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, dejamos la invitación, saben que pueden encontrar Operativo Mataderos, La Mala, Patria Villera también, en sus librerías, en la librería más cercana de su casa, lo pueden pedir a su librero, a su librera, y si no, también lo pueden encontrar en nuestro sitio web en www.sicus.org.ar. Bueno, hecha la invitación, agradecemos mucho y nos encontramos la próxima. Ediciones Sicus. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. sicus.org.ar